Vamos a escuchar seguidamente a la técnica Denise de Olivera. Ella es periodista recibida en el Instituto Sudamericano para la Enseñanza en Comunicación y actualmente completa su tesis de periodismo en la Universidad de El Salvador. Es jefa de redacción de Panorama Minero, una revista técnica especializada en la industria minera, y el tema de su disertación está titulado El rol del periodismo en la comunicación de la minería. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la universidad por haberme dado este espacio, ya que no muchas veces los periodistas tenemos este lugar para poder hablar. También quiero citar una frase brevemente que hoy dijo el doctor Robert Morán. Dijo: la industria minera controla las fuentes de información. Quiero decir, personalmente no he coincidido con esta frase, ya que a Panorama Minero y creo que a muchos medios de los que estamos acá presentes, nadie le dice qué tenemos que comunicar. Nosotros contamos los hechos que ocurren en la minería argentina tal como podemos hacerlo. Detrás hay un trabajo de análisis e investigación, eso quería dejarlo en claro primero. Y bueno, para empezar a hablar tenemos que ver cuál va a ser el rol del periodista, cuál es el rol que debe jugar el periodista. ¿Hay una fórmula para contar noticias? Creo que no la hay. El difícil camino que tenemos hacia la objetividad, la crisis que sufre el periodismo especializado, la tarea de comunicar la minería como un tema de agenda, el análisis de los medios nacionales, provinciales y regionales. Para esto podemos decir que ser periodista realmente no tiene una fórmula concreta, no solo implica dar una noticia, sino que va mucho más allá. Es darle un verdadero significado, es contarlo con un estilo propio, diferenciado, marcando, es saber cómo comunicarlo, dónde y cómo hacerlo. Nosotros tenemos un rol bastante complejo como periodistas, ya que nos cuestionan por lo que contamos o porque somos los encargados de difundir un mensaje. Sí, coincido con mis colegas de que debemos tener un rol crítico y debemos priorizar sobre todo la información, el derecho a la información que tenemos todas las personas. Por lo tanto, un periodista es un comunicador, es un intermediario entre la realidad y el mensaje. Acá cité a Luis Bilbao, quien escribió hace poco un libro titulado Periodismo y Militancia, que él dice que, como ocurre en cualquier otro fenómeno social, el periodismo no es una función idéntica a sí misma a través del tiempo y las circunstancias. No hay un periodismo abstracto y, en consecuencia, no hay un periodista ajeno al momento histórico y a la realidad en la que se desempeña. ¿Podemos ser objetivos los periodistas? Bueno, esto es algo que se discute mucho en las universidades y que se discute mucho en la carrera, y cuando uno es periodista se enfrenta a hechos bastante cuestionados. Hay intereses detrás, hay intereses en juego, hay intereses sociales, políticos, económicos. Nosotros en nuestro discurso cargamos con subjetividad todo el tiempo. Esto se ven en marcas del discurso con subjetivemas, desde las palabras que usamos, los verbos, los apelativos, los adverbios. Hoy traje para mostrar unas filminas acerca de cómo tratamos, por ejemplo, los medios en el último tiempo, la ley de glaciares. Esto deja marcas que van por encima de toda objetividad pretendida. Es un camino al que queremos llegar, pero no existe por el momento. Por eso tenemos que tener cuidado en la modalidad discursiva cuando hablamos de un discurso objetivo o desde un discurso subjetivo. No podemos engañar a nuestros lectores, y como decía Eliseo Verón, un semiólogo, no podemos engañarlo con el contrato de lectura. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que debemos contar. Como sujetos vamos a mirar, por lo tanto, desde una posición determinada, y vamos a reflejar la realidad desde allí. Por eso la noticia decimos que es una construcción, y nosotros como periodistas tenemos un rol y una responsabilidad social muy importante. La minería en los medios, ¿qué pasa en la Argentina? La Argentina no es un país con tradición minera, y esto lo estuvimos viendo en todo lo que pasó en este foro y en todo lo que hemos desarrollado. Por ende, la comunicación de estos temas que se involucran directamente con el sector son muy inmaduros. Hay periodistas muy pocos, y muy pocos medios especializados también a nivel nacional. Podemos nombrar 4 medios nacionales, como Panorama Minero, que hace 34 años que está en el mercado, Actividad Minera, Mining Press y El Pregón Minero. Y luego hay publicaciones recientes que han surgido, como Revista Núcleo en Santa Cruz, o Diario Minero en San Juan, o Cuyo Minero, que es un suplemento que saca el diario en San Juan.
La minería, creo que esto vamos a coincidir todos, tiene una imagen muy negativa en el inconsciente social y se refleja en los medios, digamos, en los mensajes que emiten los medios. No se va a contar, no se cuenta en la actualidad con una agenda setting a nivel nacional que prevea estos temas y las noticias de minería, por lo tanto, son dispersas, esporádicas y tienen muy poco alcance. Salvo en los diarios o periódicos que son de regionales o provinciales, ahí vamos a ver un tratamiento muy pormenorizado de los hechos, pero en realidad es difícil leer de minería, salvo que sea un hecho trágico o como ha ocurrido con los 33 mineros en Chile, donde ahí sí fue noticia, o la ley de glaciares. En el contexto, bueno, creo que yo esta filmina rápidamente la pasaría, pero bueno, es bueno destacar que la minería es una actividad económica con las cuales muchos países desarrollados han forjado su economía. El caso lo vemos en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, Francia y muchos países europeos. Sudamérica cuenta con muchas reservas de minerales muy importantes como oro, plata, cobre, molibdeno, zinc, plomo, potasio, litio y uranio. Y la mayoría de los países, esto es verdad, no ha sabido administrar sus recursos y por tal no ha habido una explotación significativa. La minería hoy cumple un papel muy importante porque la demanda de minerales es cada vez mayor, la población aumenta y hay países como Brasil, Rusia, India y China, el constituido BRIC que nombran los economistas, que son los principales demandantes de materia prima luego de Estados Unidos. ¿Podemos decir que la Argentina es un país minero? Yo creo que la Argentina es un país con minería, que está desarrollando esta actividad que falta crecer muchísimo, que falta tener una conciencia minera por parte de todos, por parte de la población, por parte de las empresas mineras, por parte de un Estado que a veces está ausente. Y desde que se puso la ley en vigencia la ley de inversiones mineras en la década del 90, la minería experimentó un gran crecimiento. Yo puse ahí un dato que de ser el 0,4% del PBI nacional en el 2000 pasó a casi el 4% en el 2009. Y según datos oficiales obtenidos recientemente, la Asociación Obrera Minera Argentina, OMA, dice que hay más de 40.000 afiliados al gremio y la Secretaría de Minería de la Nación estima que hay 400.000 empleos entre directos e indirectos. Estos son datos oficiales, por supuesto debemos creer en ellos, los podemos chequear obviamente en las páginas oficiales, pero a nivel nacional, digamos, es lo que tenemos. El auge de la actividad creo que a nivel mediático suscitó tanto temas negativos como positivos. Y después también cambió mucho la imagen de la minería a nivel nacional cuando ocurrió el hecho de Esquel en el 2003, creo que muchos lo conocen. Marcó un antes y un después para la minería y ya lo vamos a retomar en un ratito. Pero rápidamente la minería pasó a ser un foco de atención por movimientos ambientalistas. Y a comparación con otros países podemos ver que Chile y Perú tienen un tratamiento mucho más armónico de los temas, también porque tienen otra tradición y están parados desde otra perspectiva. Y no han tenido tantos problemas con la comunidad, eso también es cierto. Acá traté de poner lo que en la ley de glaciares últimamente, ni bien se sacó la ley de glaciares, la votó el Senado, cómo lo trataban los diferentes medios. Allí vemos cómo Clarín o La Nación, que son los diarios de mayor tirada de la Argentina, aseveran o afirman distintos titulares. Por ejemplo, ya conocemos todos la relación que tiene Clarín últimamente con el gobierno y por tal hace mucha presencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y vemos cómo La Nación se mantiene un poco más parcial, tiende a hablar de polémicas en los proyectos, Ley de Glaciares, el sinuoso camino de un proyecto con múltiples polémicas, mientras que Clarín afirma que, por ejemplo, Cristina no va a vetar la Ley de Glaciares. Otros medios nacionales, por ejemplo, como Página 12 y Diario Perfil, ya tienen una postura mucho más crítica, suelen utilizar titulares mucho más atractivos, por así decirlo, cubitos de hielo, discusión con final abierto, ¿no es cierto?, haciendo referencia al open pit o el tipo de explotación de minería, de la cordillera al Senado, o ya Perfil, que tiene una postura muy marcada con respecto a la política, y Gioja se alisa por una nueva batalla anti-ley de glaciares. Eso es como para que veamos cómo igualmente va a estar a disposición de ustedes y van a tener todo para que lo vean. Acá traté de hacer un mix entre los principales medios nacionales
¿no es cierto? Provinciales, perdón. Diario de Cuyo, El Tribuno en Jujuy, el Ancasti en Catamarca, como lo ve el Independiente Digital en La Rioja, el Santacruceño y Los Andes en Mendoza, que son los medios que tienen, digamos, son las provincias que tienen minería, ¿no? Y cómo lo trataron, que quizás otros medios no le dieron tal importancia. Y en esto, ¿cómo lo vio el mundo? ¿Cómo lo vio la BBC? ¿Cómo se vio en Londres? ¿Cómo se vio en Estados Unidos? ¿Cómo se vio en Australia? ¿Cómo se vio en Perú, Chile? Distintos medios, para llegar a la conclusión que la relación de lectores, oyentes y espectadores con sus medios es mucho más compleja, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Por un lado, porque los medios juegan un papel en la formación de los juicios personales y en la construcción de la identidad personal en el modo de estar con el mundo. Y acá cito a una profesora que tuve en la Universidad de Buenos Aires que dice que los medios son formadores de opinión en la sociedad, pero ellos también son formados por la opinión pública. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que nosotros contamos y lo que nosotros decimos lo leen miles y miles de personas. ¿Cómo se debe contar una noticia? Creo que en esto también van a coincidir mis colegas, pero no tenemos una fórmula universal. Sabemos que a veces nos equivocamos, no es imprescindible, digamos, pero suele pasarnos que la información no nos llega de forma correcta y a veces es muy difícil llegar a las fuentes. Es conveniente que el medio elabore una agenda de temas donde se clasifiquen los hechos más importantes, eso se llama una agenda setting para los medios, para luego ponerlo en discusión y finalmente transmitirlo. Muchas veces no pasa. Luego queda en manos nuestras, ¿no es cierto?, la elección del estilo y el género que le pongamos. Pero esto es importantísimo recalcarlo. En el periodismo especializado es fundamental saber muy bien lo que se va a contar. La redacción debe ser clara, transparente, prolija, fluida, evitando demasiados tecnicismos que encierren la lectura a un público minoritario. La noticia, por supuesto, va a ser un hecho que merece ser contado para la sociedad, pero no todo acontecimiento va a ser noticia. Acá, en realidad, yo saqué del Foro de Periodistas Argentinos que se hizo en el 2009, se hizo en diciembre, en La Rioja, donde ellos llegaron a varias conclusiones con respecto al periodismo especializado en minería. El debate era abierto, era para los periodistas, y ellos llegaron a un par de conclusiones, ¿no es cierto?, que coincido con respecto a eso. Primero, que debemos utilizar fuentes confiables. Para los periodistas es muy difícil, pero las fuentes es lo fundamental. Debemos chequear cada una de ellas en la medida que sea posible, contar con pluralidad de voces en el discurso. Cada vez que armamos una nota, para nosotros es importante saber los pros y los contras, tener una posición y enfrentarla con otra, porque enriquece nuestro análisis periodístico. Debemos sustentar todas nuestras informaciones con datos duros de fuentes oficiales. No debemos caer en dicotomías innecesarias, como por ejemplo minería versus medio ambiente, que se nos hagan complejos. Y el periodista debe saber que tiene en sus manos una autoridad y una herramienta de poder, porque nosotros, con nuestra mirada, representamos un hecho y lo transmitimos a la sociedad. Después, con respecto por ejemplo, para visitar una mina, eso es muy importante, visitar el lugar donde se transcurren los hechos. En el caso de la minería es necesario viajar, estar en contacto con la sociedad. Puede ser muy importante para mí San Juan, la minería en San Juan, pero si yo no vengo acá, no estoy en donde está la minería, en Hachal, en Iglesia, yo realmente no voy a tener una gran construcción de lo que es la realidad. Por eso la información permite a los individuos conocerse y conocer su entorno. Esto era lo que les comentaba con respecto al foro de periodistas que se realizó en la ciudad de La Rioja. Tienen pensado hacer otros cursos, otros seminarios y otros foros de debate como este, pero pasó otro importante porque hubo un análisis y un diagnóstico y recomendaciones también. Los periodistas no abordamos con profundidad y complejidad suficiente el tema de la minería para tratarlo de diferentes aspectos sociales o económicos, o por ejemplo para referirnos a potenciales contaminaciones. Esta situación va a contribuir a la ignorancia existente en la comunidad sobre esta actividad. Ustedes no saben de qué se trata la minería y tampoco quizás lo sepamos nosotros en su totalidad, pero al no saber, el ciudadano desconfía y es lógico.